En esta nueva clase virtual vamos a hablar de la narrativa literaria. Vamos a ir rápido, vamos a dar solo los conceptos clave porque ya hemos hablado antes de narrativa. Hemos hablado en general del texto narrativo, que engloba esos textos que son literarios, esos textos que no son literarios, por ejemplo, el género periodístico o cualquier otro texto que se dedique a contar sucesos. Ahora vamos a centrarnos en la literatura, en el texto narrativo, que no es otra cosa que el arte de contar historias inventadas, naturalmente. Si no fueran inventadas, no serían literarias. Ojo, pueden ser sucesos reales al que le hemos dado una forma peculiar o de lo que nos hemos podido inventar cosas, pero siempre dando a entender que la historia es nuestra o que la historia es literaria. Tiene una única función, que es entretener, no es informar. La primera cosa que hay que decir es que la narrativa literaria o los textos literarios narrativos o de género narrativo no tienen por qué estar en prosa. Pueden ser en prosa o en verso. Normalmente serán en prosa. La novela, el cuento y los géneros narrativos y el subgénero narrativo más común es siempre en prosa. Pero podemos tener narrativa literaria en verso. De esto ya hablamos al principio de curso cuando hablábamos de los géneros literarios y debemos recordar que, por ejemplo, la epopeya, que son las grandes historias de héroes, normalmente se han escrito tradicionalmente en verso porque es un género culto, un género excelso y por tanto pues la forma está especialmente cuidada y para eso hay métrica o hay rima, etc. Luego también tenemos en verso la narrativa del romance. El romance son historias populares contadas en verso, no hay que olvidarlo. Bueno, vamos a ir por partes y vamos a ir rápido. Son conceptos que hay que estudiar, lo siento, intentaré ser claros para que las definiciones nos entren bien, pero sobre todo es muy importante que los entendamos. Al hablar de narrativa literaria, el elemento esencial es la narración. La narración es cómo se cuentan las historias. Dentro de la narración, el elemento principal es el narrador. El narrador es la voz que cuenta la historia. Ya dijimos que, por favor, no hay que confundir el narrador con el autor. El autor de una obra es el que se inventa la historia. En cambio, el narrador es la voz inventada por el autor que nos está explicando lo que va ocurriendo en cada momento. El narrador puede ser de dos tipos. Puede ser o bien una voz que está fuera de la historia y que nos explica las cosas sin meterse en la historia. En este caso, el narrador puede ser omnisciente, es decir, un narrador que lo sabe todo y que por lo tanto nos puede explicar lo que ocurrió antes, lo que ocurrió después, lo que están pensando, lo que sienten los personajes. O bien puede ser una pura voz neutra que solamente ve lo que ocurre en la escena que nos quieren explicar. Este caso de narrador se llama objetivo. Es un narrador que no se mete en la cabeza de la gente, sino que simplemente presencia lo que está ocurriendo. Por lo tanto, narrador externo, omnisciente si lo sabe todo, objetivo si solamente ve lo que ocurre, pero no se mete dentro de la cabeza de nadie. El narrador también puede ser interno. Es cuando la historia nos la cuenta alguien que está dentro de la historia. El narrador interno normalmente puede ser el propio protagonista, es decir, el personaje principal de la historia que nos cuenta lo que le ha ocurrido a él, o bien puede ser que lo cuente otra persona dentro de la historia. En este caso, el narrador interno se llama testigo, narrador testigo, que es alguien que está dentro de la historia que nos explica lo que está viendo, lo que está pasando o lo que le ocurrió a él, pero respecto a otra persona, etc. Sobre la narración también hay que hablar de el orden. Es decir, cómo se nos cuentan los hechos. Lo más fácil o lo más simple es la llamada narración lineal. La narración lineal es que cogemos lo que ocurrió al principio y lo que ocurrió al final, o el desenlace de la historia, y se va explicando por orden lo que pasa de una situación a una situación B. Esa es una narración lineal. Puede haber otro tipo de narraciones, por ejemplo, las llamadas narraciones circulares, que son narraciones que empiezan desde un punto y acaban en el mismo punto.
Por ejemplo, es clásica, ahora mismo hay un remake de esta película que es Jumanji, ¿no? Una película bastante mala, pero bueno, es un tipo de narración circular, es decir, un juego misterioso o un objeto que porta una maldición y la historia empieza cuando alguien coge ese objeto maldito, vive una historia fruto de esa maldición y al final se abandona ese objeto. Pero ese objeto no se destruye de tal manera que se supone que vendrá otra persona y repetirá esa historia, que es que volverá a coger el objeto maldito y volverá a vivir otra aventura. Además, en las narraciones, al margen de si son lineales, si son circulares, etc., el cómo se explican es muy importante. Porque si yo anticipo ciertos hechos o explico lo que ocurrió en otras épocas o en tiempos pasados, pues con esto puedo conseguir efectos pues de más impacto. Puedo explicar una historia de una manera más agradable, más bonita. Puedo aguardar, mantener en suspenso al que nos oye. Bueno, puedo ir dando migajas que van ganando la atención de la gente, etc. Esas rupturas en el orden de cómo cuento la historia, esas rupturas en el orden de la narración, tienen unos nombres y son recursos que nosotros podemos utilizar cuando contemos nuestras propias historias. Los dos recursos más importantes que alteran el orden lineal de una narración son el flashback, en castellano retrospección. El flashback, bueno, se ha hecho muy famoso, ¿no? Por las películas, etc. Pues el flashback es mirar atrás. El flashback es cuando paro el orden de una historia para explicar algo que había ocurrido en el pasado. Eso es un flashback. Lo contrario se llama flash forward o anticipación. Es cuando yo paro la historia y digo, bueno, pero antes de continuar tenéis que saber lo que ocurrió después, ¿no? Pues el típico caso de que yo explico la muerte de alguien al principio y luego digo, vale, ahora vamos a ver cómo llegamos a esa situación. Entonces yo anticipo la muerte y luego cuento la historia, de tal manera que la historia, cuando la estoy contando, ya tiene el lector, el receptor de mi historia, ya tiene el final, que es que el personaje del que estoy hablando pues ha acabado muriendo, ¿no? Pues recordad estos dos recursos que rompen la linealidad de la narración, que es la anticipación o flash forward o la retrospección, que es el flashback. Los personajes. Los personajes de una narración son elementos muy, muy importantes. Los personajes pueden ser de dos tipos. Pueden ser, según la complejidad con que están descritos o con que yo los he puesto en la obra, pueden ser planos, si son personajes sencillos, si son personajes que tienen muy poquita descripción, si son personajes que lo único que me importan es que encarnen un valor. Por ejemplo, el feo, el malo, la princesa. Se entiende que cuando yo hablo de la princesa de un cuento, la princesa es guapa, la princesa es buena, la princesa se va a enamorar del príncipe, etc. O cuando hablo del malo, hablo de un personaje totalmente malo. Pero si yo cojo una novela, una obra literaria pues más compleja, normalmente los malos no son del todo malos. E incluso los buenos tienen elementos de maldad. Los personajes que no son simples, que no son planos, este es el nombre técnico, son personajes redondos o también llamados personajes complejos, porque son personajes que necesitan una gran riqueza descriptiva, porque van cambiando conforme avanza la historia, porque tienen matices, tienen aspectos, se va desvelando su manera de ser progresivamente. Los personajes también pueden clasificarse por la función que cumplen dentro de una historia. Los personajes pueden ser protagonistas cuando a su alrededor gira toda la historia, cuando son el centro de la historia. Eso es un protagonista. Hay elementos, hay personajes que tienen una función muy importante en la historia y es oponerse al protagonista. Ese personaje que se opone al protagonista es el antagonista. Ojo, no hay que confundir el malo con un antagonista, porque si la historia es difícil, no es una historia de buenos y malos, sino que es una historia de otro tipo,
El protagonista puede ser un poco malo o el antagonista puede ser un poco bueno. O al revés, el protagonista puede ser malo y el antagonista puede ser bueno. Esto depende de la creatividad del autor o de la riqueza de la historia. Pero lo importante es que el protagonista es el centro y el que le hace moverse, el que se opone constantemente y le hace la guerra, se llama antagonista. Junto al protagonista y el antagonista se suele distinguir también un personaje que puede ser bastante principal, que es el ayudante, que es un personaje que ofrece ayuda, que asiste, que es el auxiliar del protagonista. Los demás personajes son secundarios, se llaman secundarios. Son personajes que aparecen en la historia, juegan su papel, pero no son el centro de lo que está sucediendo. Son secundarios, ¿no? Pueden aparecer, desaparecer, pueden morir y la historia continúa, no pasa nada. Pues estos son los conceptos fundamentales. Creo que no me dejo así nada más. Esto de lo que he hablado conviene memorizarlo porque no podemos dar explicaciones de conceptos tan clave como estos, ¿eh? Hay que saber los elementos de la narración, cuáles son, los narradores, tipos de narrador, tipos de personajes, cambios de orden en la historia, etc. Bien, ánimo con este estudio porque esto sí que hay que resumirlo, esto sí que hay que estudiarlo, esto sí que hay que dominarlo, como las tablas de multiplicar, los conceptos hay que sabérselos de memoria y lo iremos practicando con los ejercicios sucesivos. Buena suerte, gracias por vuestra atención. Hasta el próximo vídeo.